días. Os vais incorporando eh, todos los que estabais en la sala de espera. Se nos ha ido un minuto de tiempo para iniciar este webinar. Bienvenidos. Buenos días. Esta mañana vamos a realizar este webinar de la mano de Isonor. Isonor es un socio colaborador de Osbec, se incorporó durante este verano, el último trimestre del año se ha incorporado como socio colaborador de Osbec. Nosotros estamos muy contentos de poder contar con la colaboración de Isonor, sobre todo porque en este caso además nos va a dar el día de antes de la entrada en vigor de la Ley 223 en lo que es la protección de las personas que informan infracciones, la ley del canal de denuncias que llamamos habitualmente. Y Sonora ha estado muy pendiente de poder mantenernos al día y poder darnos este toque y este aviso antes de la entrada en vigor de la normativa, con lo que este webinar es más oportuno que nunca. Os daré ahora presentación tanto de Berta como de Raquel, que van a hacer la presentación del webinar. Yo os voy agradeciendo a todos que os incorporéis. Bien, ya estáis sumándoos. Bueno, me presento yo también, soy Maite García, yo creo que me conocéis todos los que estáis por aquí incorporando. Soy la secretaria general de OSBEC. Este webinar también ahora estará presente mi compañera Aida Marín, la responsable de calidad y proyectos. Y bueno, daros la bienvenida, avisaros que este webinar se está grabando. Si alguno de vosotros pues en algún momento os tenéis que desconectar o tenéis que estar pendientes de otro tema, sabemos, somos conscientes que es difícil mantener la atención cuando estamos delante del ordenador en nuestro puesto de trabajo con 1000 frentes abiertos, pero aún así agradecemos vuestro interés y sobre todo ya sabéis que el objetivo de OSBEC en estos casos es poder estar muy, muy atentos a la entrada en vigor de cualquier normativa, de cualquier aspecto legal que afecta a los asociados a OSBEC y al sector turístico y hotelero en particular. Y bueno, esta ley que nosotros ya pues desde el principio de año, cuando se publicó en el mes de febrero, hicimos campaña informativa desde OSBEC, además de la mano de Tourism Law, bueno, pues vamos siempre como nuestros asesores legales principales para nuestra asociación, y ya hicimos en su día una primera comunicación de la publicación de la ley, que además entraba en vigor 3 meses después y que por tanto empezaba a aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2023, es decir, de mañana, para todas aquellas empresas a partir de 50 personas empleadas. Es decir, a partir de mañana, todas las empresas que tengan entre 50 y 249 trabajadores tienen la obligación de cumplir con los requisitos legales que aplican en esta ley. Esta ley tiene una principal finalidad, que es proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones de ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional. Esto es lo que llamamos habitualmente establecer un canal de denuncias en las organizaciones, en las empresas. Es una ley que va dirigida a proteger a los informantes. Estábamos hablando de todas aquellas personas que tengan una relación con las empresas y que hayan obtenido algún tipo de información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. Realmente ahora nos va a dar Raquel todo detalle de cómo poder hacer este tipo de aplicación y de implantación de la norma. Para los que no lo tengáis todavía implantado, repito, entra en vigor mañana. Y para los que ya hayáis empezado, también para tener algunos aspectos legales importantes a tener en cuenta, como es cómo establecer ese canal interno de comunicación y cómo hacer ese canal externo también para poder tener todos los plazos claros de cómo poder informar, de cómo poder proteger y de cómo tener todos los datos personales de los informantes perfectamente protegidos. Además, esta ley recae directamente sobre los directivos de las empresas, sobre esas organizaciones, esos comités que se deben establecer dentro de las organizaciones, además de lo que hablamos también que puede recaer en el compliance officer, es decir, de la persona responsable del cumplimiento legal dentro de la organización. También me imagino que Raquel nos hará una reflexión sobre las infracciones, sobre el régimen infractor que tiene la ley, que como siempre estas leyes recaen con un potente, digamos, marco sancionador.
Así que será una de las cosas también a tener en cuenta y saber qué implica no cumplir con esta normativa. Así que con este panorama y previo al día, aquí hemos sido muy atentos, hemos tenido todas esas alertas y gracias a Grupo Isonor, que os repito, vamos a estar perfectamente respaldados de la mano de Raquel García y también de Berta Sánchez, que es la delegada en la zona de Levante, que es vuestra persona de contacto, que también os saludará ahora y podremos tener esa referencia, ese contacto. Por mi parte, nada, daros la bienvenida, creo que estáis casi todos incorporados. Ahora mismo estamos 19 personas, teníamos unas 10 personas más pendientes de sumarse, iremos dándoles paso. Y nada, tendréis un turno de preguntas. Creo, Raquel, me comentabas, está más o menos planificada para unos 40-45 minutos y por supuesto podéis participar a través del chat y después abrir turno de preguntas para que no se quede ninguna duda en el tintero. Y nada, bienvenidos, muchas gracias y estamos en contacto. Raquel, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Has hecho una presentación fantástica, con lo cual parte ya de nuestra introducción ya casi que me la puedo saltar. Es decir, hemos podido entender perfectamente cuál es el objeto de esta norma, que parece que todo el mundo tiende a pensar que es una imposición administrativa y no, muy bien especificado, y es una norma que viene a proteger al informante. Pero bueno, ahora entraremos a desarrollarlo. Yo, antes de nada, quería darte expresas gracias a ti, Maite, por esta agilidad y esta gestión excelente de esta jornada. Y bueno, en el nombre de su presidente, don Fede Fuster, quiero dar gracias a la asociación por este compromiso con el cumplimiento normativo, que al final creo que es lo que compartimos todos los que estamos aquí. Es decir, creo que hay una concienciación, y así debe ser, de no solo cumplamos por ese, aunque tenemos que estar informados, pero por ese miedo a la sanción o por ese incumplimiento, sino interioricemos esta idea de compliance que ya empieza a ser en Europa algo esencial, y en España nos resistimos un poquito a este cumplimiento. Entonces, hacia allí vamos. Berta, no sé si quieres hacer un pequeño saludo o empiezo ya con la presentación. Te paso 2 minutos la palabra, si te parece, y ya Vale, perfecto, gracias Raquel. Y nada, como ha comentado también Maite, sí, soy Berta, llevo la delegación territorial de Isonor en Levante y hoy es agradeceros vuestra asistencia. Queremos pues acercarnos a vosotros y vosotras para poder llevar adelante el cumplimiento normativo en general, de lo que somos expertos. Y hoy nos acompaña Raquel García, que es nuestra directora de jurídico dentro de Grupo Isonor, y yo estaré cerca de vosotros y vosotras en la zona para poderos ofrecer los servicios que se derivan de esta norma, de esas obligaciones que Raquel nos va a comentar. Yo luego, cuando ella termine, pues os detallaré un poquito más los servicios que son, en qué consisten y cuál es la campaña que estamos llevando a cabo, que también se os remitió hace un mes aproximadamente a través de una circular. Así que nada, agradecer también a Maite, a Fede, a Osbeck estas facilidades para poder encontrarnos. Adelante, Raquel. De acuerdo, pues entonces vamos, si os parece, ya con la materia. Voy a pasar a compartir una pequeña presentación para que podamos seguir todos el hilo de la exposición, y yo creo que los conceptos siempre quedan un poquito más claros si lo vemos un poco visualmente. Vamos allá. Voy a intentar centrarla. Ahí estamos. Bien, como veis, hemos titulado a esta jornada el canal de denuncias "Cómo cumplir con la ley". ¿Por qué? Porque tendemos, a veces es fruto también de la vorágine, ¿no?, de todos los días y de cómo actuamos a veces las empresas de consultoría, tendemos a reducir las normas a una sola cosa y parece que solo es el canal de denuncias. Me gustaría que después de esta presentación a todo el mundo nos quede claro que el canal es solo una herramienta dentro de un sistema, pero lo que tenemos que implementar realmente es un sistema de cumplimiento normativo. Ambas cosas, es decir, no existe sistema sin canal, pero un canal que no lo respalde un sistema por detrás sería un canal hueco. Ahora lo comprenderemos. Voy a hacer una pequeñita reflexión sobre la ley. Bueno, creo que ya estáis más que informados por lo que Maite trasladaba. Esta ley, como sabéis, viene a nuestro ordenamiento traspuesta a través de una directiva europea
que lo que viene a proteger es al informante. ¿Por qué? Porque lo que quiere es fomentar esa cultura de la denuncia. ¿En qué sentido? Todo esto arrastra de una situación en Europa bueno, y en nuestro país, desgraciadamente, con especial incidencia, de situaciones de corrupción, de situaciones en las que ha habido grandes casos y escandalosos casos de blanqueo de capitales, de una fraudulenta utilización de fondos públicos. Es decir, estamos en un entorno en el que el fraude, desgraciadamente, está presente en las organizaciones. Entonces, ¿qué se pretende con este tipo de normativas? Se pretende que cualquier persona, pertenezca o no a la organización, sea empleado, directivo, socio, cliente, socio de negocio, tercero de confianza, cualquiera que detecte en una organización o crea detectar que en su seno se está cometiendo una conducta que tiene indicios pues, o de delito o de al menos no estar cumpliendo con la normativa vigente y con los códigos de conducta de la entidad, pueda informar para que esa situación sea analizada. Esa situación puede ser archivada o podemos llegar a la conclusión de que hay que seguir investigando. Pero la ley lo que intenta es ir a ese momento inicial, fomentar esa denuncia. ¿Y cómo lo hace? Poniendo a disposición de los informantes. Preferimos siempre la palabra informante porque denunciante parece que inconscientemente nos lleva al penal. Y no siempre acabaremos en un entorno penal. De hecho, el 95% de las veces son incumplimientos más de código ético, de estándares de conducta. Pero, como decía, ¿qué pretendemos? Proteger a ese informante, fomentar esa denuncia, porque al final, ¿a qué vamos? A un entorno en el que, ¿qué prima? La prevención. ¿Cuál es el objeto? Se ve muy claro en el preámbulo de esta norma. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Crear un entorno seguro. Lo que estamos consiguiendo así es un tejido de cumplimiento a nuestro alrededor. De manera que si yo en un momento dado pudiera tener la tentación de vulnerar la norma, mi código ético, o ya no digamos incurrir en un hecho delictivo, a lo mejor si me siento observado, si sé que cualquiera puede ponerlo a disposición, a lo mejor en ese impulso inicial pues se viene un poco controlado por el entorno. Es, como digo, un entorno general de cumplimiento. Una vez entendido realmente este enfoque que tiene la norma y de la que no debemos nunca, es el espíritu que la rige, vamos a ir viendo cuáles son los sujetos obligados y en principio lo que he intentado es adaptarlo mucho, claro, a nuestra realidad. Estamos me estoy dirigiendo pues a una asociación en el sector hotelero e intentaré buscar vuestra casuística, es decir, lo que os aplica, porque no nos vamos a extender en otro tipo de sujetos obligados que aquí no nos afectarían. Entonces, lo primero que tenemos que valorar es asociación. La asociación como tal estaría obligada a un canal de denuncias. Bueno, pues el artículo 10 de la propia ley ya nos lo indica con total claridad. Nos dice que los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, las organizaciones empresariales, incluimos en ellas las asociaciones, y las fundaciones creadas por unos y por otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos, tienen obligación, es decir, son sujetos obligados por esta ley. Por lo tanto, tendrán obligación de tener un sistema de prevención dentro de la empresa, un sistema de denuncia dentro de la empresa, un sistema de denuncia interna, es exactamente el nombre que recibe, y un canal de denuncias aperturado. Y en cuanto a las empresas asociadas, es decir, aquellos que forman parte de OSBEC, ¿quiénes estarían obligadas? Pues todas aquellas personas físicas, atención con esto, que a veces asociamos solo a SL, SA, cooperativa en algún caso, es decir, CIF o NIF, un autónomo con trabajadores, que puede suceder en este entorno, creo que no tanto, pero en muchas situaciones se da, siempre y cuando tengamos 50 o más trabajadores, estaríamos obligados por esta ley, que implica lo mismo. Tengo que tener mi canal, que tiene que estar respaldado por un sistema. Cuando hablo de trabajadores, nos estamos refiriendo la ley en este sentido y nos estamos yendo de momento ahora
como sabemos, cualquier norma que se publica, luego siempre hay un periodo de interpretaciones. Entendemos desde el punto de vista más restrictivo, y parece que hacia ahí se va, que lo que tenemos que tener en cuenta es altas en seguridad social, es decir, aquellas circunstancias en las que estaríamos hablando de a lo mejor autónomos que trabajan de forma más o menos permanente en nuestra organización, ¿entrarían dentro de ese cómputo de los 50? Inicialmente no. Parece que lo que tenemos que valorar es 50 altas. Pero sin embargo, ¿y si uno trabaja solo 5 horas y otro trabaja 40? Nos da exactamente lo mismo. Son 50 altas, por así decirlo y por simplificarlo, 50 altas en seguridad social o más. Bien. Tipologías muy específicas, entidades obligadas del sector privado. ¿Por qué lo menciono en este contexto de hoy? Como veis, en este artículo estoy señalando una norma que ya viene del año 2010 y su reglamento es del año 14, que es la de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Inicialmente parece que vuestro sector es completamente ajeno, pero hago la mención por si alguno de los asociados que tenga hay un fenómeno ahora cada vez más común que son las viviendas de uso turístico, ¿no? Aquellos alojamientos que son apartamento turístico. En algunas ocasiones estos apartamentos, es decir, no me estoy yendo a la tipología clásica de hotel, hostal y demás, tienen, quien los gestiona es o bien una promotora o bien una inmobiliaria. Esas dos figuras, esos dos CNAEs están obligados por la prevención de blanqueo de capitales. Que estemos obligados por la prevención de blanqueo de capitales nos lleva también a estar obligados por esta norma. ¿Cuándo estoy obligado por prevención de blanqueo de capitales en vuestro contexto? Si soy promotor o inmobiliaria y o bien tengo 10 trabajadores en plantilla contratados o más, o bien, o ambas cosas, facturo, por simplificar, 2 millones o más de euros al año. Si se me da uno de esos dos requisitos, estoy en el umbral de estar obligado a tener un sistema de prevención de blanqueo. Si estoy obligado a tener un sistema de prevención de blanqueo, esta norma también me incluye. Es decir, en este caso, no hace falta que tenga 50 trabajadores, que como vimos era nuestro margen para decir si estoy obligado o no. No, aquí con tener esos 10, si soy inmobiliaria o si soy promotora, dedicándome a este sector, en ese caso estaría también incluido. Entonces, por eso hago esta mención, porque se escapa un poco a la casuística clásica, todos simplificamos mucho y decimos 50, no tengo 50. Bueno, vamos a verlo. Bien, y luego esta mención la hago porque la verdad creo que tanto vuestra asociación como nosotros compartimos este afán de los más altos estándares de cumplimiento y la norma no se olvida de esto. Es decir, la norma lo que viene a decir es, usted estará obligado a partir de unos umbrales, pero además, si usted quiere, y sinceramente yo, como siempre, tendría que recomendarlo porque creo que ese entorno, ese tejido de cumplimiento solo se consigue con concienciación y creando sistemas, y da igual, las normas siempre tienen ese matiz un poco injusto de, vale, si no llego a 49 ya nada. Hombre, no, creo que deberíamos estar ya más concienciados en este sentido, un poco más en un entorno un poquito más europeo, y creo que todos deberíamos tener un sistema de control, un sistema de fomento de esa denuncia. Y lo que nos viene a decir la norma es, cualquiera que quiera puede implementarlo, eso sí, si lo implemento, entonces tengo que cumplirlo con lo exigido aquí. Es decir, no puedo implementar un sistema y un canal como yo quiera. Si lo hago no estando obligado, aunque no esté obligado, si lo hago, debo hacerlo como aquí se me indica. En este caso también hago una mención específica a aquellas empresas que tengan implementado un sistema de compliance previo a la entrada de esta norma. Si tenemos ya un proceso de compliance, debemos de adaptar esos sistemas que teníamos ya previstos, en los que seguramente ya incluimos el delito de fraude, el delito de prevención de blanqueo, delitos de índole, pues cualquier modalidad de acoso, en fin, delitos fiscales y demás. Dentro de ese sistema y tendríamos seguros, si teníamos un compliance mínimamente bien implantado, teníamos que tener un canal también, un buzón de denuncias y un comité ético. Bueno, pues todas esas partes de mi sistema previo de compliance los tengo que integrar con esta norma.
Vamos ya con las obligaciones. Hasta ahora hemos dicho quién estaba obligado y centrándonos en vuestro sector. Vamos ahora a especificar a qué estoy obligado, es decir, si lo estoy, ¿a qué? Bueno, pues como decía, no nos quedemos solo con el canal. Hay 2 artículos esenciales en esta norma, bueno, todos lo son, es una norma muy cortita que merece la pena echarle un vistazo. Tenemos, en el artículo 5 nos habla de un sistema interno, y es lo que antes insistía. El sistema interno no viene a ser más que crear dentro de la organización un apoyo para, en el momento en el que entra esa denuncia, quién la va a tramitar, cómo debo actuar, a quién se la derivo, quién va a resolver, qué voy a hacerlo. Unipersonalmente voy a crear un órgano, un comité compliance, un órgano de cumplimiento, o lo puede hacer una única persona. ¿Qué plazos tengo para resolver? ¿Cómo tiene que estar archivada y tratada esa denuncia? Y sobre todo, previo a todo, tendré que decirle a los demás que tengo este sistema y que cualquiera que vulnere el ordenamiento vigente en este país, o bien cualquiera que vulnere mi código ético, ¿esto a qué nos lleva? A tener un código ético, unas políticas de actuación. Es decir, tengo que tener previamente en mi organización esquematizado mi cumplimiento, y una vez tengo esquematizado a través de mis políticas, tengo esquematizado ese cumplimiento, hacerle saber a los demás que el que incumpla podrá ser denunciado. Cuando la denuncia entra, se tratará del siguiente modo, con mi compliance officer o bien con mi comité de cumplimiento. Sus datos serán guardados X tiempo, estarán a disposición de juzgados y administraciones públicas. Es decir, todo eso que debe cumplir mi sistema excede al canal, como veis. Es la organización que sostiene a ese canal. El canal, en el fondo, no deja de ser un buzón de entrada. Con el canal que consigo que cualquier informante pueda hacerme llegar esa información con unas características X, que luego veremos cuando veamos el canal. Pero de nada sirve un canal sin sistema. ¿Y qué tiene que tener cualquier sistema siempre? Tiene que estar vivo. Un sistema diseñado, que lo diseño y al día siguiente lo meto en una carpeta, solo para cumplir la norma y evitar la sanción, eso no es un sistema. Esto en compliance se ve muy claro. Bueno, hay una circular de la Fiscalía cuando se inició este concepto de compliance que lo que viene a decir es exactamente esto. No me diseñe usted un sistema y pretenda hacérmelo valer como prueba de cumplimiento en la organización, en este caso era en un proceso penal, porque usted no tiene nada. Usted lo que tiene es un diseño formal. Entonces, ¿cómo conseguimos que ese diseño se integre en la organización? Pues habrá que comunicar adecuadamente a mis socios de mercado, a mis proveedores, a mis trabajadores. Tendré que comunicarles que tengo este canal abierto, en qué ocasiones lo pueden usar, que tienen todas las garantías, que fomentamos la denuncia. Y dentro de mi plantilla, ¿qué tengo que hacer? Formación, como cualquier sistema. Formación, información. Como estamos en el sector hotelero y creo habrá muchísimas empresas que tengan implementadas sistemas de calidad, sistemas de gestión, es muy común en vuestro sector, pero aún solo pensando, imaginemos que no, pensemos solo en la prevención de riesgos laborales. Eso lo tenemos cualquier empresa que tenga un trabajador, tiene esa obligación. Bueno, pues hagamos una traslación. Es un poco lo mismo, con otro contexto, pero tengo que tener un sistema, tengo que tener un responsable, tengo que formar e informar a mis trabajadores. Bueno, pues en todo esto consiste. Entonces, entiendo que nos ha quedado claro que por un lado tenemos que tener nuestro sistema y después tendremos dentro del sistema nuestra herramienta canal. Entonces, como os comentaba resumiendo, los puntos que nos tenemos que entrar antes de entrar en cómo tiene que ser nuestro canal. Tenemos que aprobar nuestro sistema interno, tenemos que estar regidos en todo momento por el principio de confidencialidad. Si nos vamos a protección de datos, tendremos que ir al principio de minimización, conservación, vamos a tener que seguir unos criterios de cumplimiento. Bien, dentro de este sistema, ¿qué tenemos que hacer? Abrir un canal de denuncias, que ahora analizaremos. Tenemos que nombrar a un responsable del sistema, como en cualquier responsable. ¿Lo puedo hacer recaer sobre mi compliance officer? Desde luego, si lo tenemos, desde luego que sí. Debemos distinguir entre responsable de sistema y asistente del canal. Son figuras diferentes. Responsable sería
la persona con capacidad de decisión que la tenga por inherentemente, es decir, administrador, consejo de administración, o bien delegada de estos, del administrador y del consejo de administración, y que se le nombra responsable de ese sistema, con lo que ello implica, es decir, implica una responsabilidad, implica un rendir cuentas ante una incidencia o una eventual denuncia o una mala praxis o lo que fuere. Es decir, un responsable del sistema no es algo baladí. Un responsable del sistema tiene que ser alguien dentro de la organización con la confianza de esa organización y nombrado a tal efecto y expresamente para esto. Bien, aprobar unas políticas y un procedimiento, como decía, es elemento esencial de cualquier sistema. Formación y concienciación y unificar sistemas, lo que comentábamos hace unos minutos. Que tengo ya sistemas dentro de mi empresa, un compliance, prevención de blanqueo, bien, pues unifiquemos todo de manera que no tenga el cumplimiento de prevención de blanqueo por un lado, el compliance penal por el otro, unifiquemos todo, canalicemos todo, revisemos nuestro cumplimiento. Y cuando digo no olvides revisar tu cumplimiento, me voy a cuestiones tan esenciales como no podemos pretender cumplir con esta norma, tener un sistema implementado y un canal de denuncias y ser nosotros mismos los que, al menos en lo más esencial, no estemos cumpliendo. Entonces, elementos esenciales en cualquier organización de estas características al sector que me estoy dirigiendo. Tengo la prevención de riesgos laborales al día. Tengo mi protección de datos al día. Mucho cuidado con este tema. El canal de denuncias, luego lo veremos, va a estar, tiene que estarlo porque así nos lo indica la norma, va a estar publicitado en nuestra página web. Bueno, va a estar seguramente al lado de donde tenga mi aviso legal. Es un buen momento para que cualquiera entre en mi aviso legal y lo revise. Estoy cumpliendo, tengo mis avisos legales en orden, estoy cumpliendo con la ley de cookies, estoy cumpliendo, estoy publicando mi registro de tratamiento de datos adecuadamente, estoy diciéndole a los demás quién es el responsable de privacidad en mi empresa. Si tengo DPO, lo estoy poniendo ahí. Es decir, no podemos pretender y fomentar la denuncia sin previamente haber mirado si nosotros cumplimos. Entonces, es un buen momento para revisar nuestras políticas de cookies, nuestro cumplimiento en protección de datos, que también es esencial, porque en el momento en que implementemos este sistema, tenemos que regirnos por unos criterios de confidencialidad, de archivo. Imaginemos que alguien interpone una denuncia. Ese expediente en el que finalmente se resolverá si había indicios o no había indicios de delito o de incumplimiento. Ese expediente es totalmente confidencial, pero tiene que conservarse. La norma aparte me obliga a tener como por así decir, como un directorio, como un archivo, en realidad es un libro registro, de todas las denuncias que se vayan planteando y de su resolución a lo largo de toda la vida de mi empresa. Entonces, eso atañe directamente a la protección de datos. ¿Cómo lo voy a guardar eso? Revisemos nuestra ciberseguridad. ¿Lo estoy guardando en la nube o lo estoy guardando en un servidor propio? ¿Lo estoy guardando? ¿Tengo una copia de respaldo si el día de mañana tengo una brecha de seguridad? Entonces, es muy buen momento, al hilo y volviendo al inicio de la exposición, cumplimiento normativo, tejido de cumplimiento. Entonces, revisemos nuestro propio cumplimiento. Y ahora vamos ya con el canal, que era un poco quizá lo más llamativo y lo que a todo el mundo tiene quizá pues, más en vilo, ¿no? Bueno, el canal está regulado, como veis, en el artículo 7 de la norma, está separado en cuanto a articulado del sistema, pero forma parte del sistema. Es, como os decía, el buzón de entrada a nuestro sistema. Bien, la norma nos dice que podemos tener ese canal, que debe facilitar, que debemos tener este canal, que debe facilitar las comunicaciones por escrito, verbalmente o de las dos formas. Me paro solo aquí un minuto porque es una pregunta recurrente que me hacen de ¿puedo implementar un canal que sea un buzón de voz, como un contestador y demás? A ver, nosotros como organización que nos dedicamos al cumplimiento y después de analizar pros y contras, entendemos que la única fórmula garantista, la única manera en la que podemos garantizar el cumplimiento, sobre todo de la nota esencial de las denuncias, que es la anonimización, entendemos que es muy complejo conseguirlo con un buzón. Mucho menos presencial, entendemos que la norma, claro, prevé presencial,
porque prevé que el que va a poner la denuncia no quiere ser anónimo. Pero ¿y si quisiera? Tengo que darle un medio alternativo. Entonces, ¿de qué manera entendemos que es la única fórmula que 100% cumpliremos con el criterio exigido, no voluntario, de anonimización solo con un canal digital? ¿Por qué? Porque a veces otra pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y si yo pongo un canal que sea simplemente un buzón, es decir, un correo electrónico en mi web que se llame canaldedenuncias@osbec.com, por ejemplo? Vale, pero en el momento en que cualquiera, aunque no identificándose nombre, apellidos, DNI, aunque no se identifique, solo el mail del que lo estoy recibiendo ya es un dato de carácter personal. Yo a través de ese mail y de lo que me estés narrando en tu denuncia puedo perfectamente identificar al denunciante. ¿Cumplo con la anonimización de la denuncia? No. Luego veremos que tener un sistema que no cumple es sancionable. Es decir, no basta tenerlo y bueno, más o menos, no. Si lo tengo, pero no cumple los requisitos que exige esta norma, es una situación sancionable. Por lo que, insisto, después de analizarlo de muchas fórmulas, entendemos que la única que cumple con total seguridad es el canal digital. El canal digital además tendrá que, además de estas garantías de anonimización, tiene que tener lo que explicaba antes de la conservación de las denuncias, un libro registro que nos permita tenerlas ordenadas por fechas y por resueltas, no resueltas, es decir, como una pequeña estadística de las denuncias que se han ido presentando en mi organización. Y cualquier canal que podáis ver y podáis consultar cómo funcione, tiene que garantizar, por supuesto, que en ningún momento, es decir, la comunicación tiene que ir cifrada, en ningún momento el receptor de la comunicación podrá saber quién está al otro lado. Tiene que permitir el tratamiento de adjuntos y tiene que tener las medidas esenciales de cumplimiento en cuanto a avisos de los plazos. ¿Por qué? Porque esta norma también nos dice, tenemos 2 plazos cruciales al margen de que luego nuestro sistema desarrolle más, pero desde el momento en que entra una denuncia hasta que yo decido si la archivo o no y por qué, no pueden pasar más de 7 días. Desde que yo recibo una denuncia, se interpone una denuncia, perdón, y la resuelvo, no pueden pasar más de 3 meses. ¿Pretendemos tener esto en un Excel sin un control? No. Hay que tender al tratamiento automatizado. ¿Quién nos garantiza ese tratamiento automatizado? Un canal digital. Entonces, por último, y ya para ir cerrando la parte de cumplimiento, ahora vamos a ir ya, bueno, a lo que os decía de las sanciones y preguntas más frecuentes. Los plazos. Las asociaciones ya hace tiempo que tenían que tener el canal. Hace 5 meses que tenían que tener este canal. Porque había 2 plazos, es decir, algunas entidades y las privadas de 250 o más trabajadores, que no sé, entiendo que en vuestro sector no es muy común, pero puede pasar, tenían de plazo el 13 de junio del 2023. ¿Qué nos queda un día? Pues nos queda un día para la mayoría de los que estamos hoy en esta pequeña exposición, que es mañana, 1 de diciembre del 23, aquellas entidades de 50 a 240, 50 o más trabajadores. Recordemos la pequeñita mención que os hacía a la prevención de blanqueo de capitales, hagamos cuentas de soy promotor, soy inmobiliaria y estoy dentro de la prevención de blanqueo de capitales, pues si es así, también estaré obligado. Como digo, no me gusta nada que lo que lleve a una organización, ¿no?, como el acicate para cumplir sea el régimen sancionador, pero como muy bien comentaba Maite en su presentación, esta norma tiene un potentísimo régimen sancionador. ¿De qué estaríamos hablando? No disponer de un sistema interno de información, y fijaos en la redacción, en los términos exigidos. Es decir, no me vale un sistema cualquiera, no, tiene que ser como aquí se indica, estaríamos en una horquilla de 600 a 1 millón de euros. Vulnerar la confidencialidad y el anonimato, es decir,
Pues el ejemplo que os ponía, bueno, pues yo para cumplir con la norma voy a poner un correo electrónico que sea canal de denuncias y con eso creo que cumplo. No, no estoy cumpliendo con el anonimato. Estoy en una horquilla de 100 y 600.000. Y, por supuesto, el espíritu de la norma, no lo olvidemos, proteger al informante. Entonces, cualquier adopción de cualquier represalia derivada de una denuncia, esto estaría gravemente sancionado, 600 a 1 millón, y los ejemplos son los clásicos. La persona que ha denunciado a lo mejor un comportamiento inadecuado de un superior y acto seguido pues se ve represaliado pues con la retirada de un permiso, con el cambio de un turno. Bueno, pues esas situaciones que son de represalia ante esa denuncia están duramente castigadas. Voy a hacer una pequeña, al margen de que me podáis hacer cualquier consulta que queráis, sobre todo a lo mejor en los días futuros os dejaremos un correo electrónico para que podáis ir resolviendo a todos aquellos que queráis cualquier cuestión que se os plantee, tanto técnica como jurídica, pero voy a ir un poquito a las más frecuentes que al menos en nuestra experiencia profesional se nos está dando. La primera es esa, distinguir. ¿Es lo mismo el canal que el sistema interno de gestión de denuncias? Como hemos visto, no. La realidad es que el sistema interno engloba al canal. ¿Tengo que tener las dos cosas? Sin lugar a dudas. El canal es lo más inspeccionable, lo más urgente, lo que tengo que tener ya, porque es muy fácil ver si cumplo o no, con solo entrar en mi web. Desde luego, debo apurarme en tener un canal. Ahora, un canal que detrás no tiene un sistema es como si fuera un buzón sin fondo. ¿Puede un profesional de una empresa externa ser responsable del sistema interno? Bien. Aquí tendríamos que ir ya a la figura del apoderamiento. Es decir, si yo quiero, pues imaginemos que mi despacho sea responsable del sistema interno, tendré que apoderarlo, tendré que hacerlo responsable de ese modo. Si no, tendré que tenerlo en mi organización y el último responsable del sistema va a ser siempre quien tenga poder, quien tenga, valga la redundancia, responsabilidad. ¿Qué es lo que sí puedo tener externamente? El gestor externo. Es decir, yo puedo tener, pues por ejemplo, a mi despacho de confianza, nosotros por ejemplo desde Convence Abogados este servicio lo damos, que es yo desde fuera te voy instruyendo, te voy ayudando, asesorando para que canalices de forma adecuada esa denuncia, lleves a cabo el expediente contradictorio de una manera adecuada, te preparamos o te podemos ayudar con la resolución siempre y cuando haya sido tú el que se ha reunido con los miembros, con las personas denunciantes y denunciados o testigos, has sido tú quien ha puesto a nuestra disposición tu propio cumplimiento, tu código ético y demás. Entonces nosotros te asesoramos, con lo cual sería un gestor externo tanto del sistema como del canal. Es decir, ¿el canal lo puede gestionar un externo? Desde luego. De hecho, nosotros como, por ejemplo, desde Convence Abogados también, como proveedor del canal, ¿qué estamos prestando ahí? Una asistencia. Ese canal es como si fuera, pongamos, un programa informático. Es decir, ese canal está a disposición de la organización y de los denunciantes, pero está gestionado por nosotros, técnicamente por nosotros. En cuanto a protección de datos, lo que decía, no olvidemos de revisar todo nuestro cumplimiento ya que estamos en esta obligación normativa, aprovechemos para echar un vistazo a nuestro cumplimiento. Y uno crucial es el cumplimiento de la protección de datos y Reglamento General de Protección de Datos Europeo. ¿El gestor externo responsable de tratamiento o encargado de tratamiento? Sabemos que la norma diferencia la Ley de Protección de Datos y el reglamento entre el que es responsable de los datos y el que los trata a encargo. Bien, pues el gestor externo es sin duda un encargado de tratamiento, pero como encargado de tratamiento tendremos que saber que ese tercero de confianza al que le estamos dando la gestión de nuestro canal, en este caso, pongamos por caso que fuera Convence Abogados, cumplimos a su vez con toda la normativa europea y nacional de protección de datos, estamos en los estándares más altos de cumplimiento y ciberseguridad, es necesario, así lo exige la norma. Otra pregunta que me hacen constantemente, si tenemos o no que publicar en la web de la entidad. Sí, y además lo prevé la norma, o sea, no es una interpretación de consultoría que a veces decimos, bueno, pues
lo recomendamos, no. Así como otras cosas, como siempre, como todas las normas, hay cosas que no llega a aclarar mucho, pero tenemos dudas siempre en la aplicación y demás. Con esto es indubitado. Si tengo web, tengo que tenerlo publicado en la entidad. Y importante, y creo que además os afecta, porque por los datos que he podido comprobar de vuestra asociación, tenemos como algunos grupos hoteleros dentro de la misma. ¿Puede un grupo de empresas compartir un canal de denuncias? Aquí hay dos matices. Debe hacerlo si es un grupo del artículo 42 del Código de Comercio, es decir, para simplificar y para que sepamos si somos o no somos. Si mi grupo presenta cuentas consolidadas, tengo que tener el canal conjunto. Si no es un grupo, no es un grupo mercantil, si no es un grupo que pues, nos sucede, por ejemplo, a nosotros, somos diferentes entidades agrupadas que comparten seguramente administración, comparten socios, bien, pero no somos grupo mercantil. Ahí tengo libertad. Puedo hacerlo y yo recomiendo hacerlo porque es mucho más eficaz, no vas a tener a cada entidad por un lado, y puedo compartir el canal con todas las entidades de mi grupo, de manera que lo canalicemos, imaginemos en nuestro caso, lo podéis ver en nuestra web, pues es canal de denuncias de Grupo Isonor. Grupo Isonor engloba a Convence Abogados, a Formanor, a Loptat, a Previsonor, pero es canal de denuncias Grupo Isonor. Pero ¿por qué hemos querido así? Porque la ley nos lo permite. Si fuera un grupo del artículo 42, sí, es decir, para equivalencia, si presento cuentas consolidadas, entonces tengo que hacerlo así. Por último, y antes de dar paso también a Berta, que nos podrá explicar mucho mejor otros servicios, me voy a centrar en la materia que nos ocupa hoy, cómo podemos ayudarte nosotros. Canal de denuncias y asistencia en las denuncias. Bueno, lo que comentaba, ese canal con todas las garantías y con todas esas especificaciones que nos marca la norma, la garantía del anonimato, la garantía del libro registro, el que nuestro tercero de confianza cumpla con los estándares de protección de datos y, bueno, y nos exija cumplir a nosotros, claro está. Es decir, un canal digital con todas las garantías es lo que te ofrecemos desde Grupo Isonor. Es Isonor, canal de denuncias. ISOGES, canal de denuncias, perdón. ¿Ofrecemos la asistencia en las denuncias? Sí. Creemos que a lo mejor no es lo más inmediato a la hora de soy una organización, quiero contratar. Desde luego, es indispensable que a partir de mañana todo el mundo tenga su canal funcionando y en pleno funcionamiento. La asistencia, demos un margen. Sí que estamos percibiendo que la realidad es que luego las organizaciones no reciben tal cantidad de denuncias. En el tiempo que llevamos, desde luego, en nuestra experiencia no es así. Y de hecho, muchas de las que se reciben al final se acaban canalizando hacia otra vía, porque hasta la fecha lo que nos está sucediendo es que son muchas veces pues, pequeños desencuentros entre compañeros y se utiliza el canal, pero hay que derivar eso porque eso no es un incumplimiento de nada, no estaría tipificado como delito, ni como falta, ni como... Bien, entonces, la asistencia, no nos demos tanta prisa en contratar algo así porque a lo mejor nos sorprendemos gratamente y vemos que nuestro canal, que lo que tenemos que tener con todas las de la ley, tiene que estar con todas las exigencias normativas en vigor, pero a lo mejor ese canal tampoco necesita de una asistencia constante. Entonces, el canal, desde luego, la asistencia la prestamos. Formación fundamental, lo que explicaba. No puedo tener ni un canal ni el sistema que lo soporta sin haber concienciado a toda la plantilla. Y además no puedo manejar un canal de denuncias y un sistema, sobre todo interno, de denuncias si no tengo idea de lo que me están hablando. Entonces, dentro de la organización, aquellos que vayan a conformar ese comité de cumplimiento o quien vaya a ser el responsable del sistema, tiene que tener una mínima formación, tiene que haber comprendido mínimamente esta norma. Eso en cuanto al sistema, comprender la ley, es decir, el sistema y el canal, las personas que lo vayan a manejar y las personas que vayan a tener decisión en ese comité de cumplimiento. Ahora bien, entre los trabajadores y toda la plantilla, concienciación, información. Nosotros que proponemos aquí, pues sesiones formativas de corta duración en las que todo el mundo va a quedar informado de dónde tiene su canal de denuncias, cómo tiene que hacer si quiere presentar una denuncia, qué derechos le amparan para presentar una denuncia y dónde encontrar los distintos formularios y demás. Entonces, eso sería ya jornadas de integración del canal en la plantilla, que son esenciales para decir que de verdad tenemos un sistema. Y por último, ofrecemos también el diseño de sistema interno.
como decíamos, el canal, recordemos, es el buzón, pero detrás tiene que estar mi sistema. Normalmente, por nuestra experiencia también estamos viendo que en las organizaciones que no tienen un objeto complejo, y hay que reconocer que donde estamos hoy no lo tiene, es decir, no estamos hablando de una entidad financiera, no estamos hablando ni siquiera pues a veces de una entidad docente, de un colegio, donde puede haber como muchas aristas, ¿no? Realmente, por el sector en el que estamos, ese sistema interno sería muy sencillo de diseñar. O sea, es un sistema sencillo que tiene que existir, porque detrás del canal tiene que haber un sistema, pero podría la propia empresa, creo, diseñar su propio sistema sin ningún problema. Con lo cual, ¿qué es lo que siempre recomendamos? La contratación de canal, porque no queda otra, la formación para saber y formarse sobre qué estamos hablando, y entendemos que con que esos dos elementos vamos a poder diseñar nuestro propio sistema. Que no puedo porque soy un grupo, porque soy complejo, porque tengo varias actividades, pues porque no quiero, pues porque ya estoy trabajando en lo mío como para ponerme a diseñar un sistema. En ese caso, desde Grupo Isonor ofrecemos este servicio. Y ya, por último, y esto lo hago ya casi por una cuestión de información más básica. Somos conscientes de que todos vamos a empezar a mirar diferentes ofertas y demás en cuanto al canal de denuncias. Por favor, no contratemos, no entremos a contratar ni a valorar ni siquiera ningún canal que no nos garantice la ocultación de los datos, el registro de los metadatos a nombre de la administración del sistema. Es decir, nunca debemos replicarlo hacia un usuario, sino al administrador. Que se pueda formalizar denuncia sin iniciar sesión. Esto es muy común. Hemos visto muchos canales que te están diciendo que la denuncia será confidencial, y previo a todo te piden iniciar sesión. ¿Dónde está el anonimato? Que no se guarde información de la persona. Es decir, cuando estás generando contenido, no debemos estar cogiendo información. Solamente se generará la denuncia y a través de un código tendremos ese registro de denuncia y el denunciante podrá hacer seguimiento a su denuncia. Pero nada de guardar el correo electrónico, nada de, por supuesto, que tengas que aceptar ningún tipo de cookie ni ningún tipo de inicio de sesión o de usuario para acceder. Es decir, sencillamente es sentido común. Las comunicaciones tienen que quedar encriptadas mediante un proceso que no está a la vista ni del usuario ni del administrador del sistema, perdón, ni del responsable del canal. No se guardan los correos en la plataforma, y es decir, yo nunca, cuando me llega una denuncia, yo nunca cogeré ese correo y te mandaré la resolución. No, yo pondré ahí la resolución y a mi denunciante me va a llegar un aviso de tiene usted la resolución a su disposición y me la descargaré. Imaginemos un poco el funcionamiento de una sede electrónica de la administración. Es algo similar, pero cegando todos los datos de identificación, todos los datos que identifiquen al denunciante. Que no se vincule, fijémonos bien siempre y preguntemos esto, que no se vincule ninguna IP ni ningún otro proceso de rastreo, y que no se realicen registros de auditoría sobre el módulo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser un módulo que esté como, por así decir, como oculto. No puede ser mediante sistemas de registro de del propio proveedor que nos está facilitando este canal, estar analizando y extrayendo información porque estoy haciendo una auditoría sobre ese módulo. Este módulo tiene que funcionar como aparte de mis otros módulos. No puede ser como el de fichaje, en el que puedo hacer ciertas auditorías y extraer datos. No puede ser como el de contabilidad, en el que también puedo ver cuándo entró tal usuario, a qué hora. Esa trazabilidad que se nos pide en cualquier otro sistema, en el canal no puede existir. No tiene sentido que yo pueda trazar la actuación de un usuario si realmente no puedo saber qué usuario estuvo ahí. Entonces tenemos que garantizar esto. Y por último, os dejo, además de que Berta seguramente nos va a comentar ahora pues muchos otros servicios complementarios de esto que os acabo de exponer. Por favor, no os quedéis con ninguna duda. Ahora abriremos una pequeña ronda de preguntas si alguien quiere formular alguna.
pero os dejo el correo de nuestro contacto, bueno, de nuestro contacto no, de nuestra responsable en Levante. Y cualquier cuestión, por favor, tanto técnica como jurídica, es decir, tanto del canal como del sistema, por así decirlo, no dudéis en preguntarlo a través de Berta. Berta, ya no me enrollo más y te doy paso. Vale, muchas gracias, Raquel. Creo que ha quedado claro todo lo que has intentado explicarnos. Y nada, yo solamente quería complementar la exposición con lo que es la parte del servicio, como comentaba al inicio. Entonces, a ver si puedo compartir pantalla. Os podría mostrar un resumen de lo que son las circulares que nosotros os llevamos cuando nos acercamos a vuestras instalaciones. Entonces, a ver si la puedo compartir o no sé si me va a dejar. Debes poder, ¿eh? Si das a Debo de compartir, poder, eliges tu ¿verdad? ventana y le das a compartir, no debes tener A problema. ver, compartir canal. A ver, voy a intentarlo, ¿vale? Vuelvo a intentarlo. Compartir. Exacto, sí, perfecto, sí que puedo. Vale, nada, Muy simplemente bien. enseñaros este resumen, que son las circulares y las propuestas que nosotros luego os acercaremos a vuestras instalaciones para que poderos trasladar una propuesta adecuada a cada una de las empresas. Entonces, por una parte, como veis, está definido lo que es el ISOGES canal de denuncias, que es lo que comentaba Raquel, la herramienta informática, la que ponemos en la web, la que luego se puede acceder, por supuesto, también desde dispositivo móvil. Bien, esa herramienta es una parte de lo que nosotros ofrecemos como servicio en el presupuesto o propuesta económica. Aparte, también os podemos ofrecer como complemento la otra obligación que es igualmente necesaria y que creo que cuando vamos por ahí que no está totalmente claro, que es el sistema interno de información, que también ha comentado Raquel, es igualmente necesario y nosotros podemos ofrecéroslo. O bien, hacéroslo directamente, elaborarlo de acuerdo con vuestra información, lo que nos podáis aportar. O bien, si vosotros tenéis recursos propios que puedan asumir la redacción y la elaboración de este sistema, nosotros lo que sí que os facilitaríamos es la formación para esas personas que tienen que redactarlo y que tienen que intervenir en este tema. Lo mismo que debería recibir la persona o el comité responsable del tema del canal de denuncias y del sistema de información dentro de la empresa. Es decir, que dentro de nuestras propuestas podemos elegir todas estas posibilidades. También, complementario, hay la posibilidad de hacerlo a través de la campaña que tenemos en vigor todo este año, que supone, como siempre hacemos en Grupo Isonor, gracias a que tenemos todos los servicios de cumplimiento normativo que una empresa puede necesitar, podemos hacer pues, paquetes de producto que permiten hacer descuentos, en este caso de hasta el 50% en canal denuncias. Este canal de denuncias es un servicio anual, mientras que el sistema interno de información sería un servicio puntual, de un solo pago y a implantar, nada más. El tema de la formación, importante también, se puede bonificar a través de los créditos de Fundae, por tanto es muy interesante también poder llegar a ese nivel de formación apoyados y ayudados por esas bonificaciones. Con esto deciros que pues estoy a vuestra disposición. Voy a intentar haceros llegar también lo que es una demo de nuestro sistema de canal denuncias, tanto para que veáis en medio minuto cómo se trabaja desde dentro, desde la persona que tiene que atender las posibles denuncias, como cómo lo ve la persona denunciante, ¿vale? Esas dos cosas. Es muy interesante que lo podáis ver y también pues poder recibir de nuestra parte pues la mejor propuesta que se pueda dar y que podáis llegar al cumplimiento de esta norma. Bien, por mi parte tampoco quiero enredar más, entreteneros y pues si queréis plantear alguna duda o consulta en este momento, pues a vuestra disposición. Sobre todo Raquel, que tiene el mayor conocimiento de lo que es la norma y sistema comercial, a vuestra disposición total. Os he puesto en el chat también mi correo, aunque venía en la diapositiva, por si queréis después
plantear cualquier cuestión. Muy bien, gracias, Berta. Mira, ya empezamos a tener alguna de las primeras, y, bueno, y Raquel, gracias también por tu detallada y muy buena exposición sobre esta ley, que como siempre hablamos de leyes, nos cuesta un poco más, y sobre todo a la hora de trabajar bueno, pues un aspecto que va a modificar y que vamos a tener grandes retos a la hora de implantarlos. Habéis estado hablando de toda la parte de protección de datos y hay muchas dudas de cómo poder gestionar ciertos anonimatos, ciertas trazabilidades dentro de los sistemas de los canales de comunicación que habéis detallado. Os comento una de las dudas que tenemos en el chat. Nos preguntan cómo se trata una denuncia por un hecho cometido por la propia empresa por ella misma. Es decir, ese posible tratamiento no vulneraría el derecho a no confesarse culpable, a no declarar contra uno mismo. Cómo se plantean este tipo de actuaciones? Porque claro, aquí hablamos siempre de políticas de transparencia y toda la parte de detectar cualquier tipo de comportamiento delictivo, ¿no? Pero claro, aquí tenemos un poco de problema, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se tratarían esas denuncias? Raquel, estás silenciada. La verdad está muy interesante. Es una pregunta y una reflexión al mismo tiempo, la verdad. Bien, pues en este caso, bueno, creo hay que distinguir dos cuestiones. Cuando decimos un hecho cometido, dice por la propia empresa, por ella misma, entendemos que estamos hablando de un hecho delictivo de la persona jurídica. Eso nos lleva directamente al compliance. Es decir, no cualquier incumplimiento cometido en el seno de una organización es un delito atribuible a la persona jurídica. Hay un listado dentro del Código Penal que nos dice cuáles sí y cuáles no. Caso Negreira, Barça. ¿Podría ser responsable el Barça? Desde luego que sí. ¿Por qué? Porque los hechos allí descritos estarían dentro en el Código Penal de aquellos que son atribuibles a la persona jurídica. En cualquier caso, esto ya estaríamos en un estamento ya judicial, ya nos habríamos pasado a un proceso jurídico, ¿no? Perdón, judicial. En primera instancia estamos con un canal. Entonces, ante una situación que tiene indicios de veracidad, que el denunciante está describiendo unos hechos que tienen visos de veracidad y aporta prueba, porque de nada tampoco nos sirve que yo plantee haga un relato en un canal y diga, pues me parece que el administrador de tal hotel se dedica, pues no sé, al juego y tal en X salas, al juego y al casino en X salas de sus hoteles. Y por lo tanto recibe grandes cantidades y mueve grandes cantidades de dinero B. Y lo dejo narrado y ahí me quedo. Eso obviamente sería ya un motivo de archivo. ¿Por qué? Tengo que describir muy bien los hechos, tengo que aportar personas o tanto que me apoyen como testifical, por así decirlo, como detallar muy bien los hechos de los que estoy haciendo mención y aportar algún indicio de veracidad o alguna prueba. Entonces, si cumpliera todas estas mínimas exigencias, ahí es donde entra el sistema, es decir, hasta aquí el canal, ahora llega el sistema. Ese órgano de cumplimiento se reunirá, en ese órgano de cumplimiento tiene que haber, lógicamente, una persona responsable dentro de la organización que a lo mejor está directamente afectada por la denuncia, que es lo que aquí nos están planteando. Vale, Eso es lo complicado. eso es lo complicado. Bien, por eso nosotros, por ejemplo, en el diseño del canal, siempre, siempre, siempre hablamos de comité, nunca de una personalidad, precisamente por estas situaciones, porque se puede dar que el administrador esté directamente señalado por esta conducta, pero es que además en mi comité de cumplimiento también tengo al jurídico de la empresa o tengo a la persona responsable simplemente de recursos humanos o al responsable de sistemas, que determinarán, y ante un hecho de estas circunstancias determinarán, tienen que hacerlo, elevar esa cuestión ya a un asesoramiento seguramente externo. Una cuestión de este tipo tendríamos ya que valorar, llevarlo a nuestro despacho, que lo valoren y decidir cómo se va a tratar jurídicamente esa cuestión. Ahora, mi obligación, que es a lo que vamos con esta norma, mi obligación en la recepción de esta denuncia es emitir esa resolución. Esa resolución simplemente puede ser que sí, atendiendo a los indicios de veracidad que esto conlleva,
lo trasladamos a nuestro departamento jurídico o a nuestro despacho externo para su análisis. Yo, informante, con esa simple resolución puedo presentarme en un juzgado y formalizar la denuncia, porque no olvidemos que aquí, tanto en el canal como en el sistema, estamos siempre en el entorno de la empresa. El que luego tiene que continuar con esa denuncia es el denunciante, si la respuesta que obtienes como más o menos la que he definido yo ahora mismo, o la propia empresa cuando realmente ve indicios de veracidad. Tiene que ser la propia empresa la que ponga en conocimiento de, en este caso sería un procedimiento penal, pone en conocimiento del juzgado esta situación, la propia empresa. Si la persona de la propia empresa es el administrado, es que aquí estamos mezclando, porque estamos mezclando el administrado con la persona jurídica. Es el administrado, podemos entender que emita una resolución de esas características, el informante podrá presentar la reclamación ante el juzgado y a lo largo del procedimiento se verá una ocultación, lo cual agravará su situación en la denuncia de este hecho. Entonces, ¿vulnera el derecho a no confesarse culpable? No vulnera el derecho a no confesarse culpable. Lo que te obliga es en poner en conocimiento. Luego, la confesión o no de culpabilidad ya vendrá a lo largo del procedimiento, después de las diligencias preliminares, cuando se abra el juicio oral. Ahí ya tendrás tiempo de declararte o no culpable. Pero comunicar el hecho, estás obligado. Y eso no te convierte en culpable, porque después el proceso se dirimirá con todas las garantías de un procedimiento penal, como siempre, en el que, llegado el caso, podrás no declararte culpable. Culpable, bueno, son términos un poco anglosajones que aquí no usamos, pero sí, podrás no asumir tu responsabilidad y plantear tu defensa. Faltaría más, pero tu obligación es comunicar. Sí, la verdad es que ahí planteas una situación que hay que ubicar y que hay que aterrizar en el procedimiento propiamente, porque si no, al final entendemos que claro, va a estar afectada los puestos de responsabilidad o cualquier, y claro, decimos, uy, esto no va a funcionar nunca, pero bueno, debería funcionar a través de los procedimientos. Y en cuanto a los 7 días que comentabais digamos, del recibo, del acuse de recibo de la denuncia, de poder. A mí ahí me genera también mucha duda. Bueno, ahora tengo una pregunta sobre el sistema de canal de denuncia, cómo tiene que tener esa publicidad, pero Sí, luego en la parte del anonimato, ¿cómo se generan esas acuses de recibo? ¿Se tokeniza esa denuncia? ¿Se exacto, identifica de alguna manera al denunciante? exacto. O sea, no se identifica, es decir, se identifica el expediente. Hay una disociación total entre el denunciante y el contenido y la denuncia. Es decir, se disocian los datos de manera que ese denunciante va a tener un número de expediente mediante el cual en cualquier momento puede acceder al canal y ver el estado de su denuncia. Ajá, Por parte de la empresa nunca llega esos datos del denunciante, sino que llega la denuncia completamente anonimizada. anónimo. El resultado, después de analizarlo, ya sea archivo o no, más preguntas que se quieran plantear, se plantea en la plataforma y el usuario lo recibe, pero la empresa nunca se dirige ni a ningún correo ni a ninguna persona. Es decir, se lo deja como una especie, vamos a identificarlo como si fuera un repositorio de información, pero es un repositorio de información anonimizado. La empresa deja ahí la información, el denunciante la recoge, pero en ningún momento, por así decirlo, se ven las caras ni se identifican uno al otro. Esa es un poco la fórmula de funcionamiento. Cierto es que hay dos principios. Uno es la anonimización, que es garantizar que está cifrado de lado a lado, que no va a haber nunca una identificación del denunciante y la empresa. Y otra cosa es la confidencialidad, es decir, y la anonimización del denunciante, pero no de los implicados. Pensemos que una denuncia casi siempre va a nombrar dentro de los hechos que relata a un tercero. Ese tercero, lógicamente, nunca va a estar anonimizado porque es esencial para la comprobación del hecho denunciado. Entonces, ahí que actúa la confidencialidad. Es decir, yo tengo que tratar los datos con absoluta confidencialidad, al igual que tengo que tratar los datos que puedan tener que ver con recursos humanos,
con un procedimiento de extinción laboral, de un despido y demás. O sea, tengo que aplicar la confidencialidad en el tratamiento del expediente, pero ahí no hay anonimización. Ahí es necesario que me identifiques cuál fue aquel responsable que te faltó al respeto o que te consideras acosado por él. Entonces, ahí no aplica. Clarísimo. Yo, quien lo haya empezado a habilitar estos canales, creo que son las dudas luego más reales, ¿no? De cómo deben funcionar. Y la parte de la publicidad del sistema de canal de denuncias, ¿cómo es la fórmula más adecuada para tener informado, publicitado ese canal? ¿Cómo sería? A ver, como siempre en estas cuestiones, como sabemos, las normas marcan como una especie de líneas maestras en las que luego cada uno va adaptando, ¿no? el sistema. Nosotros, por experiencia en otros sistemas, pues, que tiene que ver con ISOs, con compliance, lo que hemos hecho es casi como una traslación. ¿Y qué recomendamos? De forma inexorablemente tienen que estar informados todos los trabajadores. Como en el momento en que se habilita ese canal, siempre recomendamos un envío masivo. Y si tenemos portal del empleado, por supuesto, publicado en el portal del empleado, la existencia del canal, las garantías que tiene ese canal, el fomento de esa denuncia y el por qué está ese canal ahí. Es decir, porque estamos cumpliendo una norma y porque además perseguimos los más altos estándares de cumplimiento en esta organización y queremos que si ves algo lo denuncies y que te sientas protegido si lo haces. Es decir, traducir a un lenguaje común y eficaz el por qué tenemos ese canal y cómo usarlo. Entonces, a nivel plantilla, portal del empleado si disponemos de él, correo electrónico si no disponemos del canal o ambas cosas. Si tenemos un portal del empleado que tenga desarrollado algún sistema de firma o de recepción indubitada, sería 100% suficiente, es decir, con eso estaríamos. Si no, yo recomiendo siempre, porque lo de los correos estamos luego en una fase en la que imaginemos que se tuerce un expediente y de verdad acaba en un juzgado y acabamos inmersos en un procedimiento penal. Bien, yo tengo que poder acreditar el hagamos la traslación con la prevención de riesgos laborales. Al final de todo, siempre que es lo que nos salva, el documento firmado. Es decir, poder acreditar la asistencia a una formación, poder acreditar la entrega de EPIs, poder acreditar... Pues con esto es igual. Yo, obviamente, tengo que hacerlo, tengo que concienciar e informar, pero siempre intentamos, mientras no se habilite un sistema de firma, que es hacia lo que todos vamos, ¿no? Un sistema de firma electrónica en la organización, entendemos que muchas no lo tienen, pues un recibí de las instrucciones del canal, la existencia del canal, a quién debo dirigirme quiénes conforman el comité de cumplimiento que está detrás de ese canal, es decir, los elementos más básicos, entregarlos a cada trabajador y un recibí. Esto en cuanto al mi seno, mi organización. En cuanto a proveedores, clientes, socios, terceros de confianza, envío masivo, que simplemente nos derive al link de nuestra página web, difundiendo, que incluso yo creo que a nivel reputacional nos da, creo que nos trae un buen reporte. Enviar simplemente que lo hemos publicado, que cumplimos con la norma y que ahí tienen su canal, sin entrar ya en más especificaciones. Entonces, lo haría desde estas dos visiones, desde el empleado y desde el resto de mis interesados. Muy bien, gracias. Y comentabas también por otros sistemas que utilizáis tipo ISO, la integración también por eso en esos, y también en protección de datos, prevención de riesgos laborales, o sea, como toda esta información en protección de datos, sobre todo me refiero, todo esto es perfectamente integrable. Perfectamente integrable, efectivamente. La protección de datos, cierto es que nunca ha previsto en su desarrollo, ni en el reglamento ni en la ley, un canal. Es decir, así como, por ejemplo, la prevención del blanqueo de capitales que comentaba, ya dentro del sistema exige un canal. La protección de datos, la realidad es que no. Lo único que exige es el publicitar cómo denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos, pero en un canal interno. Entonces, en protección de datos no estaríamos integrando ningún tipo de canal porque no lo teníamos previamente, pero sí las conductas. Realmente un incumplimiento de la protección de datos es un hecho denunciable por el canal. Porque el canal, eso es otra cosa, es verdad, que no olvidé comentar y es muy común. Se identifica canal como delito y no es verdad. O sea,
yo a través del canal puedo denunciar un incumplimiento, ya sea normativo, ya sea incluso de las normas de mi propia organización. Por ejemplo, si yo tengo publicado un código de conducta que estoy diciendo que garantizo la igualdad entre hombres y mujeres y resulta que yo estoy detectando que mis compañeras cobran mucho menos que mis compañeros, eso también es un hecho denunciable y no es un delito, obviamente, pero es denunciable. Muy bien. Jo, pues la verdad es que está todo el mundo pendiente aquí, no estaba caído nadie de la audiencia. Y bueno, yo creo que también he hecho transmisión de las cuestiones más habituales y de las dudas más frecuentes que se pudieran tener. Aún así, y si alguien se pone hoy manos a la obra a rescatar hoy este tema que iniciamos en el mes de marzo, ahora entra en vigor, lo tenemos, no lo tenemos, y se ponen a repasar, pues nada, gracias por también haber habilitado este canal de comunicación con vosotras. Va a ser un placer poder trabajar este ámbito también con vosotros y bueno, y sobre todo daros la bienvenida al barco de Osbeck, que bueno, que estos son los sistemas más prácticos, donde yo creo que todos los asociados también pueden acceder a información de primera mano y además con una fantástica exposición. Gracias también Raquel y Berta. Y nada, por nuestra parte damos por finalizados. Si nadie más quiere aportar ningún comentario más, estamos súper en hora. Y bueno, pues habrá grabación disponible para quien la solicite y estamos a vuestra disposición también. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen jueves, final de mes. Ánimo, ánimo, un abrazo. Gracias, gracias a Muchísimas todos. gracias, gracias. Un saludo.